Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos, Señor. Bendiga, Padre, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Permita, Padre, que el Espíritu Santo nos hable y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. En su mano santa nos entregamos, Padre eterno, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El tema para hoy es una pregunta. La pregunta es: ¿qué hizo Jesús con los discípulos después que resucitó? La respuesta, como veremos, Él les impartió el Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra de Dios, desde Génesis y hasta el Apocalipsis, encontramos la participación del Espíritu Santo. Cuando leemos los evangelios, encontramos la presencia y la participación del Espíritu Santo. Con el tema de hoy, completamos todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en los evangelios. Por eso la pregunta: ¿qué hizo Jesús con los discípulos después que resucitó? San Juan capítulo número 20. San Juan capítulo 20, versículo 22. Mire usted la respuesta a esa pregunta. San Juan capítulo 20, versículo 22. Dice el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que en todos los sentidos estaba presente el Espíritu Santo. Cuando el ángel habló con María, San Lucas capítulo número 1, le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti. Una relación directa entre Jesús y el Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién llenó a Jesús con su presencia? El Espíritu Santo. ¿Quién se depositó sobre Jesús en su bautismo? El Espíritu Santo. ¿Mediante quién echaba a Jesús fuera a los demonios? Por el Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús fue llena del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús resucita y se encuentra con los discípulos, dice la Biblia que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En un momento tenemos que empezar a detallar esto, pero pongámonos en perspectiva. Cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, llamó a los discípulos y los convirtió en apóstoles, lo hizo en el Espíritu. Jesús vivía en el Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu. Los escoge, los selecciona, los trae. El Espíritu Santo entonces trabaja en ellos. 1. El Espíritu Santo convence de pecado.
2, el Espíritu Santo convierte al pecador. 3, el Espíritu Santo purifica y santifica al creyente. Y número 4, el Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Jesús sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero cuando usted estudia la vida de los apóstoles durante el ministerio de Jesús, se da cuenta que el Santo Espíritu les había convencido de pecado, convertido del pecado y estaba trabajando en su santificación y purificación. Sin embargo, número 4, no habían sido bautizados en el Espíritu. Por eso cuando Jesús les habla, les dice, quédese aquí en Jerusalén, dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De allí la importancia de conocer, comprender y entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tenían los discípulos el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Sí. ¿Les impartió Jesús el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Sí. Ahora, la pregunta, ¿estaban los discípulos bautizados en el Espíritu antes de Pentecostés? No. Y eso es lo que necesariamente tiene que conocerse, comprenderse y entenderse. La gente pide, Señor, danos de su Espíritu, pero amigo mío, si usted se bautizó, si es miembro de la iglesia, si está en la iglesia adorando al Señor, eso significa que usted está dentro de la bendición y el proceso de la santificación. Usted está dentro del proceso de la salvación. ¿Por qué? El Espíritu le convenció de pecado. El Espíritu le está convirtiendo del pecado. El Espíritu le está santificando la vida. Lo que falta ahora es que usted se prepare y le pida a Dios el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que vive el cristiano después que ha alcanzado la madurez. No un neófito para que no caiga en lazo del diablo. Ha alcanzado la madurez. Ahora, ¿qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Mire la vida de los apóstoles antes de Pentecostés y mire la vida de los apóstoles después de Pentecostés. Antes de Pentecostés predicaban, antes de Pentecostés hacían muchas cosas religiosas porque tenían el Espíritu de Dios. Sin embargo, después de Pentecostés, que fueron bautizados en el Espíritu, entonces hicieron cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo les impartió su presencia y su poder y los habilitó con fuerza o poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural. Recuerde, antes de Pentecostés se vivían peleando quién sería el mayor. Después de Pentecostés ofrendaron su vida. Con excepción de Juan, y claro, Judas que se ahorcó, con excepción de Juan, todos los demás apóstoles murieron como mártires. Ya no era el empeño quién va a ser el mayor. Ahora hay quién puede dar más, quién lo puede dar todo. Y llegaron hasta la muerte. Jesús les imparte el Espíritu Santo. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. En el versículo 22 del capítulo 20 de San Juan, dice la Biblia, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Este verbo, sopló, soplar, es el verbo griego que se escribe en fisao y significa sopló, respirar en o sobre. Se usa una sola vez en la Biblia y algunos lo traducen como inhalar la respiración de Cristo. Este verbo prefigura la promesa del Padre que se cumplió en Pentecostés. Jesús resucita, se reúne con los discípulos y sopla y les imparte el Espíritu Santo.
En el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 49, mire usted lo que dice Jesús. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice Lucas 24, 49. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice, he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si usted se fija en el ministerio de Jesús, se da cuenta que al final de su ministerio, antes de ser muerto en la cruz y después de haber muerto y resucitado, Jesús se enfocó y se deleitó en hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, los discípulos se prepararon para ser llenos y llenas del Espíritu Santo. San Lucas nos relata, nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, que esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de irse. El bautismo del Espíritu Santo, la impartición del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? En el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 4, mire usted lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo número 4. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es una pregunta. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos después que resucitó? La respuesta: les impartió el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se prepararon, como Jesús le mandó, se quedaron en Jerusalén y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir conforme a la promesa de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Mira lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. 50 días después de la Pascua, 50 días después que Jesús resucitó. Jesús pasó 40 días presentándosele a los discípulos antes de ascender al cielo. 10 días antes del Pentecostés ascendió al cielo. En el Pentecostés, 10 días después de haberse ido, entonces mire lo que ocurre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús sopló, recibí del Espíritu Santo. Ahora viene un viento recio. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el fuego con el Espíritu Santo? Le contestaré. Cuando tenga tiempo, vaya al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, versículo 27, capítulo 8, versículo 2, versículo 3, y usted descubrirá cómo el profeta Ezequiel tiene una visión y ve al Espíritu Santo sentado en su trono. Ezequiel dice que de la cintura para abajo era fuego y de la cintura para arriba resplandecía como el bronce refulgente. Ahora las lenguas que aparecen encima de los discípulos, encima de los que están allí presentes, son lenguas de fuego, un símbolo que también representa al Espíritu Santo. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu se derrama sobre los apóstoles. La promesa de Cristo se cumple. La promesa del Padre llega a feliz término. El Santo Espíritu viene
sobre los discípulos y apóstoles, les habilita, les capacita, les prepara para realizar una obra sobrenatural en frente del pecado que es sobrenatural y delante de los demonios que son sobrenaturales. Cuando usted mira para atrás, en Génesis capítulo 2, versículo 1, mire qué cosa linda ocurre cuando Dios creó a Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué hizo Dios? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló sobre Adán y le impartió la vida, le dio el espíritu de vida. Jesús sopla sobre los discípulos, le imparte el espíritu. Ahora en Pentecostés viene un viento recio y el espíritu reposa sobre los apóstoles y los discípulos. Llama la atención la manera hermosa como participa el Espíritu Santo y llama la atención también cómo Dios imparte el espíritu a Adán a través de un soplo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le sopló a Eva. De la vida que le dio a Adán con un soplo, le dio la vida a Eva y le ha dado la vida a miles de millones de seres humanos que han pasado por este mundo. Un solo soplo de Dios ha impartido vida a toda la creación, a todo lo que han vivido en esta tierra, a toda esta humanidad. Un solo soplo imparte vida a todo el mundo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo se enfocó después de su resurrección en el Espíritu Santo. Se abocó a hablar acerca del Espíritu Santo, a poner las cosas en perspectiva con relación al Espíritu Santo. San Mateo capítulo 28, mire a Jesús despidiéndose y mire cuál fue su tema. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahora ordena, id, un imperativo, y haced, otro imperativo, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note usted que coloca en el mismo plano al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La deidad. En San Lucas capítulo 24, versículo 49, Él se está despidiendo, se va. Y entonces, como leímos hace un momento, mire lo que Él dice del Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia explica la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia no necesita de abogados. Dios tiene dos abogados. Tiene Jesús el Consolador y tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia, fue quien habilitó, fue quien preparó, capacitó a los escritores bíblicos. La Biblia es un invento del Espíritu Santo. La Biblia es la espada del Espíritu. El Espíritu sabe qué es lo que hay en la Biblia. Por eso, si usted se llena o quiere ser lleno o llena del Espíritu Santo, necesita llenarse de la Biblia. Dice San Lucas 24, 49, he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y cuando usted lee Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús está hablando del Espíritu Santo y entonces hace y da la promesa. Hechos capítulo 1,
versículo 8. Él dice, ¿a quién recibirían los apóstoles? Dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espérense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que reciban poder de lo alto, hasta que sean bautizados en el Espíritu, hasta que sean investidos con poder. El Señor Jesús se enfocó en el Espíritu Santo cuando resucitó y antes de resucitar. Recuerde, San Juan capítulo 13, 14, 15, 16. El Señor Jesús habló del Espíritu Santo. Durante toda su vida, el Señor Jesús trabajó lleno o ungido del Espíritu Santo. Recuerde que en el libro de Isaías, en el capítulo 61, los versículos 1 y 2, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para. ¿A quién se refiere ese texto? Al Mesías. Ya vimos que en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 14 hasta el 21, Jesús toma la misma lectura, la lee en la sinagoga, y entonces al final dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién es este? El Mesías. ¿Qué dice Isaías 61, 1 y 2? El Mesías sería lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice Isaías capítulo 42, versículo 1? El Señor promete derramar el Espíritu Santo sobre su siervo, el siervo sufriente, el Cordero de Dios, el que se sacrificaría. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ¿qué le dice el ángel a María? El Espíritu vendrá sobre ti. ¿Qué pasó con María? Quedó embarazada. El Espíritu Santo engendró a Jesús. La vida de Jesús estaba llena del Espíritu Santo. Y durante toda su vida, San Mateo capítulo 12, versículo 28, el Señor Jesús le dijo, pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Que es Jesús lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que la Biblia decía acerca de Jesús se cumplió al pie de la letra. Como Jesús declaró en San Mateo capítulo 11 que todo lo que hacía era el cumplimiento de lo que decía Isaías 61, 1 y 2, lo que le mandó a decir a Juan a través de sus discípulos. Toda la vida de Jesús estaba enfocada, abocada y llena del Espíritu Santo. Ahora cuando se va, resucita y sopla y le dice a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Antes de irse les habla de quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que sean bautizados en el Espíritu. Todo su enfoque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, como vimos hace un momentito, para dirigir, para guiar, para estar al frente de la iglesia. La mayor necesidad del cristiano es la unción del Espíritu Santo. Es prepararse, alcanzar la suficiente madurez espiritual en la experiencia de la salvación para entonces ser investidos o investidas con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, y entonces se lleva a cabo en la tierra una obra sobrenatural, el maravilloso fuerte pregón. Pero si no sabemos, ni conocemos, ni entendemos este asunto del Espíritu Santo, estaremos pidiendo lo que ya se nos dio. Señor, danos de tu Espíritu, pero ya te lo di. Te convenció de pecado, te convirtió del pecado, te está purificando y santificando, y ahora quiere prepararte para bautizarte en el Espíritu. Pidamos a Dios que nos habilite, nos prepare y nos capacite. Pidamos a Dios que el Santo Espíritu nos prepare para entonces ser bautizados y bautizadas en el Espíritu. Y eso significa recibir poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural. Entonces todas estas monerías y todas estas boberías que nos entretienen serán echadas a un lado y nos enfocaremos verdaderamente en el cumplimiento de la misión. Las cosas de este mundo ya no serán tan brillantes como lo son en este momento, ni estarán distrayéndonos tanto del cumplimiento de la misión. San Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17. El empeño de Jesús.
el enfoque de Jesús, el interés de Jesús de impartir el Espíritu Santo. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? Y él aclara, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Llama la atención esta frase. Dice el Señor Jesús, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ustedes le conocen. ¿Qué tipo de conocimiento? Hay una trampa maestra de Satanás con los cristianos y es hacerles creer que por tener buena información ya conocen a la persona de la información. Me explico. Las personas se contentan con el primero de los 3 verbos claves. ¿Cuáles son los 3 verbos claves? Ponga cuidado. Número 1, conocer. Número 2, comprender. Pero número 3, entender. Ustedes le conocen, no solo tienen información acerca del Espíritu Santo, sino que ustedes viven en el Espíritu Santo. Ustedes moran en la presencia del Espíritu Santo y ahora, cuando se han bautizado en el Espíritu Santo, le dice Jesús a los discípulos, va a vivir el Espíritu Santo en ustedes. La experiencia nuestra entonces, después de Pentecostés, hoy día usted y yo podemos, 1, conocer al Espíritu Santo, ginosco, tener una experiencia cotidiana, una experiencia diaria, conocer al Espíritu Santo por experiencia, vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya Jesús envió el Espíritu Santo. Conocer el Espíritu Santo de una forma práctica y cotidiana. Comprender el Espíritu Santo. Impartirles a otros el conocimiento de la persona y la obra del Espíritu. Pero no solo eso, sino mostrarle a los otros que usted entiende al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en usted. Ahora usted es templo para la morada del Espíritu Santo. Ahora en su vida se ve la presencia, el poder, la vida y obra del Espíritu Santo. Esa fue la experiencia de Pablo. No le predico a usted el Evangelio por palabras o por arte compuesta, no, sino se lo predico a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos conocer, comprender y entender estas cosas para estar en la perspectiva de Jesús, estar en la perspectiva de la Biblia. Por eso él dice, el mundo no lo conoce, por eso no lo puede recibir, pero ustedes lo conocen, le di la información apropiada, ustedes me han seguido, el Espíritu lo ha convencido de pecado, lo ha convertido del pecado, está siendo impartido de ustedes y lo está santificando. Ahora prepárense para recibir el bautismo y entonces, recibiendo poder sobrenatural, ustedes van a poder predicar el Evangelio. Es una experiencia con la persona del Espíritu, es una vida, es una experiencia cotidiana, es una idiosincrasia, un estilo de vida, una manera de ser, una experiencia. El versículo 17, Jesús dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y dice, y estará en vosotros. ¿Qué pasó en Pentecostés? Entonces fueron llenos y llenas del Espíritu Santo. El versículo 26 del capítulo 14 dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una experiencia cotidiana.
les enseñará, les recordará, estará presente, ya no con ustedes, sino ahora en ustedes, vivirá en ustedes. Por eso, frecuentemente en el libro de los Hechos aparece la expresión, y el Espíritu Santo me dijo, o el Espíritu Santo dijo. Y es interesante cuando esa frase aparece, porque entonces le da más sentido a lo que estamos diciendo. La presencia del Espíritu Santo. Me gusta cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles la palabra de Dios nos aclara y nos pone en perspectiva las cosas. En el capítulo 8 de los Hechos, versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién estaba en Felipe? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba con Felipe? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Felipe predica en Samaria, un ángel le dice, vete por ese camino desierto. Felipe se va por el camino desierto y en el camino desierto se encuentra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en Felipe, el Espíritu Santo que llenó a Felipe, le dice, sigue, júntate a ese carro. ¿Quién va en el carro? El tesorero de la reina Candace de Etiopía. Y entonces él corre detrás del carro, el hombre detiene el carro, le dice, Felipe, ¿entiende lo que lees? Y entonces él le dice, ¿cómo lo voy a entender? Sino que me lo explique. Sube, entonces Felipe sube al carro, sigue con el etíope. El etíope estaba leyendo Isaías 53 y le pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y comenzando por ahí, Felipe le explica toda la experiencia de Jesús como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios, como el que paga el precio del pecado. Y al final entonces el etíope acepta el mensaje que le presenta Felipe, le dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y entonces descienden del carro, descienden al río, Felipe lo bautiza y luego el Espíritu se lleva a Felipe y el etíope se va feliz para África por haberse entregado a Jesús por la bendición del Espíritu a través de Felipe. ¿De quién estaba lleno Felipe? Del Espíritu Santo. Ya estudiaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, todas las referencias que tienen que ver con el Espíritu Santo. Pero bueno, un poco no hace daño. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dice ahora, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Quién está presente? El Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién está comandando la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién está dando órdenes? El Espíritu Santo. Apartadme. Es una orden. Está en el modo imperativo. La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Permítame una cita más. Hechos capítulo 15, versículo número 28. Hechos capítulo 15, versículo 28. Nada más y nada menos que el concilio en Jerusalén. Se reúnen todos los líderes de la iglesia y pregúnteme quién está ahí presente dirigiendo, el Espíritu Santo. Y ahora mire qué lindo informe. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le ha parecido bien al Espíritu Santo, al presidente de esta junta, y a nosotros, los miembros de la junta. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba comandando? El Espíritu Santo. San Juan capítulo 15, versículo 26. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? Impartió a los discípulos el Espíritu Santo. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice el verso 26,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio. Un testimonio es la presentación de las pruebas o las evidencias con relación a un evento. Quien da el testimonio es un testigo. Por eso el testigo es una persona que estuvo presente en un hecho, un acontecimiento. ¿Quién conoce a Jesús más que nadie? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Moraba en Jesús, lo engendró, le acompañó y estuvo con él. El mejor testigo de Jesús es el Espíritu Santo. Y estuvo con él desde el vientre de María. Lo conoce al dedillo. Por eso es necesario, amigo, amiga, hermano, hermana, que le permitamos a Dios que nos unja con el Espíritu Santo. Mire lo que Pablo dice en 2 de Corintios acerca del Espíritu Santo. ¿Conoce el Espíritu Santo lo profundo de Jesús? Sí. Pero mire qué cosa linda. El Espíritu Santo también conoce lo profundo de Dios. Note usted este párrafo, qué profundo y qué maravilloso es. Dice la Biblia, según 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Ponga cuidado. Pablo escribió, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Pablo ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios nos dio a conocer? Dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted está lleno del Espíritu, si usted se llena de la palabra del Espíritu, si usted vive en comunión con el Espíritu, si está en el Espíritu, entonces el Espíritu le puede revelar a usted aún lo profundo de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamientos humanos. Lo profundo de Jesucristo. Él dará testimonio acerca de mí. Él les enseñará, les instruirá acerca de mí. Él les revelará acerca de mí. El arma maestra de Satanás ha sido que ignoren, que desconozcan al Espíritu Santo. Y la gente le ha seguido el juego a Satanás. San Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. San Juan 16, versículo 7 al versículo número 13. Mire lo que dice Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Los verbos son lo que le dan vida a las frases. Mire usted cómo Jesús juega con los verbos. Es muy importante conocer el sentido del verbo, porque si usted descubre el sentido y conoce el significado, entonces usted descubre un manantial de información. Jesús dice, pero yo os digo la verdad. En otras palabras, les aclaro la situación, le pongo todo sobre la mesa. Es bueno que estén bien ilustrados, que estén bien afianzados en el conocimiento. Os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me retire.
Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si no me quito, si no me voy, Él no tomaría la posición mía para ayudarles. Pero si me fuere, entonces os lo enviaré. Si yo entonces me voy, Él viene. Si no me voy, Él no viene hasta hacer su trabajo. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han trabajado juntos, siempre. Pero mire qué cosa linda, cómo ellos organizan el trabajo. Usted viene del Antiguo Testamento, ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando. Pero usted ve al Padre enfatizado más. Viene al Nuevo Testamento, entonces encuentra a Jesús trabajando. Y luego que Jesús se va, ve al Espíritu Santo trabajando. Pero usted puede notar que en todas las etapas, en todas las épocas, siempre han trabajado los tres. Han trabajado en armonía, han trabajado juntos. Capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el Señor Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no la podían sobrellevar? Estaban distraídos y distraídas en sus propios pensamientos. No se habían enfocado en la persona y la obra del Señor Jesús. Y es lo que está pasando hoy en día. La gente está distraída en sus propios pensamientos. No se ha querido enfocar en la vida y la obra del Espíritu Santo. Es lamentable y triste y doloroso. En cualquier lugar de la tierra, la ignorancia espantosa que hay acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recuerde que le dije que me gustan los verbos. Mire lo que dice Jesús. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, elenco, dejará convicto. Presentará las evidencias. 1, pecado. 2, justicia. 3, juicio. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo aclara las cosas para que nadie tenga excusa ni disculpas. Jesús imparte el Espíritu Santo. Y entonces llegamos a San Juan capítulo 20, versículo 22, donde el Señor Jesús, ocupado, enfocado en el bienestar y el futuro de los discípulos, resucita, se presenta a los discípulos y entonces con todo el derecho, con toda la autoridad, habiendo ganado y rescatado otra vez la autoridad en la tierra, habiendo recuperado la tarjeta dorada que Adán perdió, habiendo ganado y conquistado la tierra, entonces, después de haber dicho toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, exusía, todo derecho, toda razón de gobernar, todo derecho a gobernar. Entonces ahora, resucitado, San Juan 20, 22, 21, San Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí les doy una primicia, prepárense, manténganse unidos en Jerusalén, porque van a recibir sin medida el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es la experiencia maravillosa que ocurre en el día de Pentecostés.
Note usted las palabras de Jesús antes de irse, exactamente antes de irse. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. ¿En qué se enfocó, en qué se deleitó Jesús? En hablar del Espíritu Santo antes de su partida. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, dice la Biblia. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El médico Lucas hace una investigación exhaustiva, una investigación profunda acerca de Jesús y su obra. Aquí está llegando a la parte final de la experiencia del ministerio de Jesús y está poniendo las cosas claras. Dice el versículo número 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no daban lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Resucitó y se quedó 40 días hablando, presentándose, compartiendo con los apóstoles. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El enfoque de Cristo antes de irse, el Espíritu Santo. El anhelo, el Espíritu Santo. El placer, el Espíritu Santo. El gozo, el Espíritu Santo. Toda su vida se enfocó para hablar e impartir el Espíritu Santo antes de irse. 10 días después, entonces, se derrama el Espíritu Santo y los discípulos salen a predicar el Evangelio, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue llenando toda la tierra del conocimiento de la verdad. El maravilloso caballo blanco de Apocalipsis salió corriendo, venciendo y para vencer, y no ha parado. Sigue galopando el caballo, llevando el Evangelio de Jesús por toda la tierra. Amigo, amiga, la pregunta entonces es, ¿acepta usted darle todo el derecho legal espiritual a Dios para que el Padre Celestial y el Señor Jesús puedan impartirle a usted el Espíritu Santo? ¿Acepta usted que el Espíritu venga a su vida para que le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted recibir el Espíritu Santo, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que el Espíritu le convenza de pecado, le convierta del pecado, le purifique y santifique y le prepare para ser lleno, bautizado, bautizada con el Espíritu para el cumplimiento de la misión? Si usted dice que sí, le voy a pedir que levante su mano conmigo y entonces oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para darle las gracias por darnos a Cristo Jesús. Levantamos las manos, Padre Celestial, para que su Espíritu Santo venga a nuestra vida, y a usted, Señor, le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre amado, colocamos en su mano santa, Señor, nuestra vida para que el Espíritu venga y nos transforme, para que el Espíritu produzca en nosotros el arrepentimiento, la conversión, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros la renovación, para que el Espíritu Santo haga en nuestra vida y con nuestra vida su voluntad.
Señor, conviértanos entonces, como a los apóstoles, en mensajeros y mensajeras del cielo, investidos con el Espíritu, bautizados en el Espíritu, recibiendo poder sobrenatural para realizar una obra sobrenatural. Dios, en su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Padre Celestial, glorifíquese en nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com.